Es casi imposible imaginar una vida sin coches. Pero ¿cómo funcionan realmente? ¿Y quién perfeccionó las prestaciones que disfrutamos ahora? Remanguémonos para conocer las piezas básicas del interior de un coche moderno. Todo irá sobre ruedas. Maravillas modernas. Nuestro taller se va llenando, pero aún tenemos que sacar muchas piezas de este Ford Taurus, así que manos a la obra. A pesar de contar con unos buenos neumáticos y una buena estructura, sin un sistema de suspensión seguiríamos teniendo una conducción dura. Los muelles y los amortiguadores son las partes esenciales de la suspensión. Son el vínculo flexible entre las ruedas y la estructura. Sirven para que no nos mordamos la lengua en caso de coger un bache. Los primeros coches eran tan lentos que no había miedo de volcar, pero la conducción era dura. Largas y curvadas tiras de metal entre las ruedas y el chasis aliviaban la situación. En 1910, unas simples correas y los amortiguadores primitivos ayudaron a reducir los botes. Pero a pesar de la mejora de ballestas y amortiguadores en las décadas de los años 10 y 20, conductores y pasajeros seguían sufriendo una accidentada conducción. Los culpables eran los sólidos ejes traseros y delanteros. Si la rueda delantera izquierda encontraba un bache, la rueda delantera derecha se sacudía bruscamente. El coche se tambaleaba en carreteras llenas de baches. Ocurría lo mismo con el eje trasero. La suspensión delantera independiente solucionó parte del problema. A principios de los años 30, el ingeniero de la Cadillac, Morris Olin, experimentó con el sistema europeo de acoplar el eje de las ruedas delanteras a los laterales de la estructura, desechando un eje rígido. Unos brazos conectaban la rueda a la estructura y una serie de juntas y muelles permitían que la rueda absorbiera los impactos. En una carretera llena de baches, aunque el eje oscile así, las ruedas tienden a seguir los baches. Esto no solo es más cómodo, sino que también facilita la conducción del coche. La mayoría de los modelos de la General Motors de 1934 usaban este sistema y otras empresas del sector se subieron al carro. A finales de los años 40, Earl Macpherson pasó de la General Motors a la Ford. Desarrolló un sistema que combinaba el muelle en espiral y el amortiguador en una sola unidad. Fue el sistema de suspensión Macpherson. No ofrecía una conducción más suave, pero se usó por otras muchas razones. El principal atractivo de la suspensión Macpherson era la simplicidad y el bajo coste. Era más compacto y se acoplaba mejor en coches con motores delanteros porque no quedaba demasiado espacio. La suspensión trasera independiente apareció en Europa durante los años 50, pero los fabricantes americanos no la adoptaron hasta los años 70 y 80. En esta época, la mayoría de los coches americanos usaban tracción delantera, lo que significaba que el giro del motor se aplicaba a las ruedas delanteras y no a las traseras. Cuando las ruedas traseras dejaron de suministrar empuje, se retiró el eje y se les proporcionó una suspensión independiente. Pero a finales de los 70, los coches de lujo ya eran lo bastante sofisticados como para ofrecer una suspensión independiente a las cuatro ruedas. La suspensión activa apareció en los coches de carreras y en algunos lujosos modelos de los años 80 y 90, como los Corvette y varios modelos de Mercedes. Este complejo sistema usaba sensores y sistemas hidráulicos para tirar de la rueda al notar un bache, en vez de dejar a los muelles reaccionar al movimiento de las ruedas. Yo conduje un Corvette con suspensión activa.
pero a pesar de la producción en serie tenía demasiadas piezas y hubiera costado más que los amortiguadores y muelles más sofisticados. La electrónica se ha introducido en los sistemas de suspensión como ya hizo con otras partes del coche. Ahora se pueden instalar amortiguadores con diferente rigidez que se autoajustan hasta 10 veces por segundo durante la conducción. Los futuros sistemas de suspensión se reajustarán con más rapidez para proporcionarnos una conducción mucho más suave. ¿Cómo unas simples explosiones dentro del Taurus hacen que giren las ruedas? La respuesta la tiene la transmisión, que es una de las piezas más importantes. Las transmisiones automáticas actuales van equipadas con un fluido de transmisión 3 veces más lubricante que el aceite normal y una gran cantidad de piezas de apariencia extraña. Una de las más importantes es el convertidor de par. Luego veremos su sorprendente funcionamiento. Pero primero intentemos imaginar un coche sin transmisión. En cuanto arrancáramos, el coche saldría disparado y la única manera de detenerlo sería apagando el motor y dando un frenazo. Los primeros inventores crearon transmisiones con correas, cadenas o combinaciones de ambas para mover las ruedas. Recordaban a las bicicletas con cadenas y marchas. Los conductores podían acelerar, frenar y dar marcha atrás. En 1901, el modelo American adoptó la invención francesa del árbol de transmisión que conectaba el cigüeñal con el eje trasero. Fue importante porque desapareció el problema de las cadenas. Tendían a deformarse y romperse. Cuando se empezó a usar el árbol de transmisión, la potencia iba directamente a las ruedas. Cuando el movimiento de rotación del motor llegaba al eje trasero, los engranajes del interior del diferencial transferían el movimiento hacia adelante o hacia atrás a las ruedas. Otros fabricantes americanos también empezaron a usar el árbol de transmisión. Pero no había razón para cambiar de marcha sin ton ni son. Muchas de las manivelas estaban en el exterior del vehículo. El Forte usó un sistema mucho más sencillo, instalando 3 pedales y prescindiendo de manivelas. Fue la transmisión planetaria. El engranaje planetario fue una de las piezas claves del Forte porque facilitó su conducción. Fue una de las razones que le hicieron tan popular. En los años 20, la mayoría de los coches adoptaron el sistema de 3 marchas, como los cambios manuales actuales. Pisando el embrague, los conductores soltaban el engranaje y movían la palanca de cambios a la marcha deseada. En los años 30 se pusieron de moda las transmisiones de 4 marchas. Para algunos conductores era difícil conducir mientras cambiaban de marcha, aunque este tipo de conductores solían llevar encima una copa de más. La conducción se hizo más sencilla en 1939 cuando Oldsmobile introdujo su transmisión Hydromat, la marca registrada de su transmisión automática. Just set the selector at drive, then step on the accelerator and you're off. All shifting is automatic. Otras compañías inundaron el mercado con sus propios coches automáticos hasta que la Segunda Guerra Mundial detuvo la producción de turismos. Pero la guerra también tuvo inesperados beneficios para los sistemas de transmisión. En Estados Unidos utilizaban la transmisión automática para los tanques, pero para que fueran lo suficientemente resistentes y fiables, tuvieron que trabajar duro y hacer nuevos desarrollos. Gracias a los tanques, los conductores de posguerra pudieron conducir unos mejorados coches automáticos. La clave de una transmisión automática es el convertidor par. En una transmisión manual, los engranajes metálicos conectan el motor con el árbol de transmisión, pero en un convertidor, el motor hace girar una especie de ventilador recubierto de líquido de transmisión. Cuando se suelta el pedal del freno, comienza a moverse otro ventilador situado al otro lado de la cámara llena de fluido. Finalmente, este segundo ventilador conecta el árbol de transmisión a las ruedas. El movimiento giratorio del ventilador se transmite a través del líquido y provoca que el segundo ventilador aumente gradualmente su velocidad hasta que coincide con el ventilador del motor.
Fue un gran avance. Se quitaba el pie del freno y se pisaba el acelerador. Se eliminaba así la fuerte sacudida porque la velocidad iba aumentando gradualmente gracias a la transmisión conectada a las ruedas. Al no tener que usar embrague o cambio de marchas, la simplicidad de la transmisión automática ayudó a expandir el mercado del automóvil más que ninguna otra invención en el mismo campo. Décadas después se inventó la tracción a las 4 ruedas. El elegante Core L29 tenía este sistema en 1929. Cuando subió el precio del combustible 40 años después, los fabricantes hicieron coches más económicos. Los ingenieros consiguieron más espacio en los vehículos pequeños colocando el motor transversal y con tracción delantera. Esto significaba que la potencia iba directamente a las ruedas delanteras en vez de a las traseras mediante la transmisión. Mucha gente pensó que la tracción delantera proporcionaba un mejor agarre, pero recientemente algunas compañías han vuelto a la tracción trasera. En cuanto a manejabilidad y rendimiento, la tracción delantera tiene sus limitaciones porque se le exige demasiado a las ruedas delanteras. Tienen que soportar todo el peso del coche, girar, controlar la dirección y frenar. Los futuros sistemas de transmisión con tracción delantera o trasera serán más eficientes. Ya se han presentado coches de 6 velocidades. Cuantas más velocidades pueda escoger el conductor, mejor será el rendimiento del motor y la transmisión. Imaginemos que pudiéramos elegir entre infinitas velocidades. Los ingenieros de la automoción ya lo han logrado. Están desarrollando sistemas de transmisión variables. La electrónica permitirá que el sistema de transmisión cambie suavemente de una velocidad a la siguiente de forma casi ilimitada, aumentando el rendimiento del combustible en un 20%. Todo en un coche está mejorando. Incluso el volante sufrirá algunos cambios importantes. Por fin tenemos algo que coger sin que se nos llenen las manos de grasa. Usamos el volante cuando conducimos, pero ¿sabemos realmente cómo funciona? Vamos a verlo. Chris, take it out. Además del volante propiamente dicho, hay 3 piezas: la columna de dirección, la cremallera que está situada aquí y los tirantes. Cuando giramos el volante, estos mecanismos tiran o empujan de los tirantes en una dirección u otra, con lo cual se mueven las ruedas. Y como ocurrió con los frenos, la fuerza bruta que se requería para accionar esta parte del coche disminuyó notablemente con el paso de los años. Antes del cambio de siglo, los coches ni siquiera tenían volante. Los conductores usaban palancas conocidas como timones con las que dirigían la marcha. Décadas después, Henry Ford consiguió maniobrar su primer vehículo desde 1896. Los pequeños movimientos provocaban que el coche cambiara constantemente de dirección y hacían que el timón saliera disparado de las manos del conductor en los baches. Conducir un coche con un timón con aquellas carreteras llenas de baches requería un considerable esfuerzo. Incluso en las carreteras más modernas había que sostener el volante en todo momento. Era preocupante. Con el cambio de siglo, el volante sustituyó al timón. Era más sencillo de manejar y la columna de dirección absorbía los impactos de los baches. Una menor respuesta permitía que el volante no saliera disparado de las manos del conductor como los antiguos timones. Las primeras columnas de dirección usaban un sistema de tornillos sin fin para girar las ruedas. Al final de la columna había roscas como las de los tornillos.
Cuando el conductor giraba el volante, las roscas provocaban que la otra pieza del engranaje girara a la derecha o a la izquierda. El brazo unido al extremo del engranaje orientaba los tirantes conectados a las ruedas delanteras en la dirección adecuada. A principios del siglo XX, algunos coches experimentaron con la dirección de cremallera, como el primer Cadillac de 1903. El engranaje de cremallera era precisamente eso, un largo engranaje con dientes de cremallera. El piñón era una pequeña pieza con dientes similares. Cuando el conductor giraba el volante, el piñón rotaba accionando la cremallera. Esta empujaba a las ruedas en la misma dirección. Pero ganó el sistema de tornillo porque era más sencillo y absorbía mejor los impactos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes empezaron a producir modelos más grandes y el sistema de dirección se complicaría. En 1951, Chrysler y Buick introdujeron sistemas de dirección parecidos. Los sistemas hidráulicos mejoraron los frenos e hicieron lo mismo con la dirección asistida. Cuando el conductor giraba el volante, el sistema hidráulico empujaba el mecanismo de dirección en la dirección correcta. Este sistema hidráulico facilitaba el manejo del volante. La dirección asistida permitió que mucha gente disfrutara por primera vez de la conducción, pero puede que los ingenieros de los 50 la facilitaran demasiado. Era como si hubieran untado el volante con mantequilla. Se podía girar con un solo dedo, pero no respondía en carretera. Sabías que el coche iba en esa dirección, por lo tanto la rueda debía estar conectada con el volante, pero no lo parecía. En los años 70, los fabricantes desarrollaron sistemas que facilitaron el control de la dirección, pero los conductores seguían sin acostumbrarse en carretera. En esa época volvió el sistema de cremallera y piñón. Los coches de carreras llevaban décadas beneficiándose de su fácil y preciso manejo. Es un sistema pequeño, por lo que cabe bien dentro de un turismo. Los coches más pequeños pesan menos. Por eso las desventajas del sistema de cremallera y piñón no se notan tanto. Los coches más pesados tenían más problemas con este sistema. En los últimos 20 años, los ingenieros han combinado el preciso sistema de piñones con la dirección hidráulica. Esto ha provocado que el sistema de cremallera y piñón se extienda a los coches más grandes. A finales de 1990, los ingenieros unieron la dirección con la electrónica. Microprocesadores conectados al cuentakilómetros podían ajustar la dirección de un coche a diferentes velocidades. La dirección variable. A baja velocidad, el sistema facilita el giro de las ruedas. En autopista, la dirección se endurece para evitar que los conductores giren bruscamente. Los sistemas de dirección están a punto de cambiar el sistema hidráulico por el eléctrico. En los próximos años disfrutaremos de una dirección eléctrica. Cuando el volante gire, un motor en miniatura situado al final de la columna de dirección se activará y moverá los tirantes. Ahorrará una gran cantidad de combustible. Funciona mejor incluso que el sistema hidráulico y lo sustituirá porque tiene un mejor rendimiento. Los sistemas totalmente electrónicos del futuro eliminarán las marchas. Los volantes solo servirán para que los conductores suministren señales electrónicas a las ruedas. Puede incluso que conduzcan con un simple joystick. Ya hemos visto los beneficios de la electricidad en el sistema de dirección, pero hay más. Esta batería de 12 voltios es la clave del sistema eléctrico de un coche. Enciende las luces y los accesorios cuando el motor está apagado y activa el motor de arranque cuando metemos la llave. Este rotor gira durante un corto periodo de tiempo para hacer que funcione el motor, que a cambio activa el alternador. El alternador es una pequeña central eléctrica que envía corriente a los componentes eléctricos del coche. Incluso recarga la batería. Edison estaría orgulloso.
La electricidad ha sido un componente vital del automóvil desde los primeros modelos. Sin esa pequeña chispa en la bujía, el motor solo sería una pesada pieza de arte moderno. En las primeras décadas de la conducción, los conductores tenían que usar una manivela para arrancar el motor. Girando la manivela movían los cilindros y obtenían energía de unas baterías de 6 voltios. Cuando habían girado varias veces la manivela, el motor arrancaba. Eso significaba que ya tenía suficiente potencia para obtener electricidad de las baterías. Pero el arranque con manivela era agotador y los motores no siempre arrancaban a la primera. Era la primera causa de accidente. Incluso se adoptó un término para describir lo agotador y peligroso que era hacer girar la manivela. Si el motor fallaba, la manivela podía salir disparada con gran potencia de las manos del conductor. Era normal romperse dedos y brazos. La manivela estaba situada en la parte baja del coche y el conductor debía tener la cabeza agachada, por lo que a veces ocurrían lesiones más graves. Este fue el caso en 1910, cuando un amigo de Henry Leland de Cadillac se hirió gravemente. Le golpeó en la sien y murió debido a las lesiones. Esto entristeció tanto a Henry Leland que ordenó a sus ingenieros eliminar la manivela. Leland contrató a un hombre llamado Charles Kettering. Kettering había desarrollado un pequeño motor eléctrico para usar dentro de las cajas registradoras. En 1911 usó un motor similar para proporcionar un arranque eléctrico. El conductor pulsaba un botón para activarlo. Una correa hacía girar el eje unido al motor de gasolina durante unos segundos hasta que el motor arrancaba solo. Henry Leland instaló rápidamente el arranque eléctrico en todos sus Cadillacs de 1912. 3 años después, casi todos los coches americanos usaban este tipo de arranque. Fue unánime. La manivela desapareció. El automóvil llegó a más gente. Pudieron usarlo los ancianos, los enfermos, las mujeres. El arranque automático fue uno de esos inventos con un gran impacto en el mundo del automóvil. Pero el sistema de Kettering consiguió algo más. Cuando el motor ya estaba en funcionamiento, podía enviar potencia al motor eléctrico. En ese momento, el motor se convirtió en un generador que cargaba la batería al coche. Kettering usó esta potencia para los primeros faros eléctricos en su Cadillac de 1912. Los primeros coches usaban linternas de petróleo que no daban demasiada luz. Incluso podían apagarse si el viento entraba en la caja. Los faros cambiaron el modo de conducir de noche. Las luces de petróleo servían principalmente para ver el coche, pero con los faros eléctricos se proyectaba un halo de luz que permitía ver por dónde se iba. A mediados de los años 50, cuando aumentó el equipamiento eléctrico con luces interiores, claxon y radio, los fabricantes cambiaron las baterías de 6 voltios por las de 12. Un mayor voltaje permitía que la batería mantuviera la creciente demanda de energía para los diferentes elementos. En 1941, Packard ya había presentado sus elevalunas eléctricos. En 1960, el sistema eléctrico del coche se sofisticó cuando Chrysler introdujo el alternador en su modelo Valiant. El alternador era un generador más eficaz. La electrónica irrumpió en el campo del automóvil en los años 70 y volvió a aumentar la cantidad de potencia eléctrica. Hoy, con el uso de microprocesadores que mejoran el funcionamiento del coche, las baterías de 12 voltios están a punto de sobrecargarse. En los años 50 un coche podía tener 50 circuitos por cable. Hoy tiene más de 1800. El coche es mucho más complejo.
Los investigadores estudian la posibilidad de aumentar la batería del coche de 12 a 42 voltios en los próximos 5 o 10 años. Un mayor voltaje permitirá que las baterías del futuro dirijan y controlen los sorprendentes sistemas electrónicos presentes y futuros. Con el tiempo que pasamos en su interior, el coche se ha convertido en nuestra segunda casa. Y queremos que sea tan cómoda como la primera. Sistemas de altavoces, teléfonos incorporados, lujosos asientos, soportes lumbares. Todo diseñado para transportarnos cómodamente y mantenernos conectados. Pero la comodidad añadida en los coches no es algo nuevo. Los primeros asientos de coches no tenían almohadillado ni eran regulables. Eran simples bancos de madera. Si no se llegaba a los pedales, mala suerte. En 1914, Maxwell se convirtió en la primera empresa en ofrecer asientos delanteros regulables. Los interiores eran cada vez más lujosos y empezó a cobrar importancia mantener alejados a los ladrones. Los primeros tiradores aparecieron a principios de los años 20. Fueron cruciales porque hasta entonces no había nada que detuviera a los ladrones. Antes los vehículos no tenían tiradores ni cerrojos, ni seguros en las puertas. De hecho, al dejar un coche aparcado en la calle, cualquiera podía entrar, arrancarlo y robarlo. Chrysler introdujo las llaves para bloquear la dirección y arrancar el coche en 1949. Antes, los conductores arrancaban con pulsadores, pedales o interruptores. El desarrollo de la radio en el coche a finales de los años 20 fue otra de las razones para que los conductores aseguraran sus puertas. En aquella época, 2 técnicos tardaban 2 o 3 días en instalar la radio en el coche. Pesaba más de 10 kilos y tenía el mismo tamaño que una batería. El precio de las radios era tan abusivo como su tamaño. En una época en la que los consumidores podían comprarse un coche por $600, el coste de la radio y de la instalación superaba los 400. Hoy todo ha mejorado y en el futuro los conductores podrán disfrutar de una gran variedad de emisoras digitales vía satélite. Será como una televisión por cable para el autorradio. Podremos elegir entre cientos de canales de diversa información. Tendremos una extensa variedad de emisoras para ir escuchando en el coche. Pero conductores y pasajeros pueden no disfrutar de estas comodidades si tienen frío o calor. Los sistemas de calefacción y refrigeración son 2 de los más básicos e importantes elementos de confort. Estos sistemas tardaron tiempo en desarrollarse. Los primeros conductores llevaban grandes chubasqueros que daban un nuevo significado a la talla única. Estos pesados impermeables fueron los primeros medios de protección contra el frío y el agua. Cuando aparecieron los primeros coches cerrados en los años 20, se desarrollaron sistemas más complejos. El motor generaba mucho calor y algunos inventores bien intencionados pensaron que las emisiones del tubo de escape podían ser una buena fuente de calor. Los gases del tubo de escape son altamente tóxicos. Afortunadamente, los primeros automóviles no eran a prueba de fugas, porque en el compartimento de pasajeros solían producirse incendios. A veces se quemaban las suelas por poner los pies encima del tubo de escape. Se necesitaba desarrollar una forma más segura de calefacción. En 1926 aparecieron los primeros calefactores portátiles de agua. El agua calentada en el compartimento del motor pasaba a través de un laberinto de tubos detrás del ventilador. En 1937 Nash introdujo un sistema de calefacción que permitía la entrada de aire frío del exterior al compartimento del motor, donde era filtrado, calentado y liberado en el interior. El sistema de Nash se convirtió en el modelo de las demás calefacciones. Obtener frío en épocas cálidas era un artículo de lujo y tardó más en desarrollarse.
En 1930, John Hammond de Houston, Texas, pagó a la compañía Kelvinator más de $1.000 por montar una unidad de refrigeración especial en el maletero de su coche. Este abultado aparato se convirtió en el primer sistema de aire acondicionado de un coche. En 1939, los ingenieros de la Packard distribuyeron bobinas, condensadores y compresores por el coche para crear el primer sistema de aire acondicionado comercial. En 1954, la división de radiadores de la General Motors fabricó un sistema lo bastante pequeño como para que cupiera en el capó. Apareció por primera vez en el Pontiac de 1954. Con los años, los sistemas de calefacción y aire acondicionado se han combinado. La electrónica permite a los conductores elegir la temperatura deseada gracias al climatizador y dentro de unos años no tendrán que pulsar ningún botón gracias a los llamados sensores inteligentes. Queremos introducir un sistema de aire acondicionado que detecte la temperatura de la piel y el nivel de humedad. Y un sistema de reconocimiento de voz que proporcione un control personalizado de la temperatura. Los conductores del futuro disfrutarán de una temperatura ideal, pero si no tienen salud, no tendrán nada. No me gusta que pasen esas cosas, como tampoco que ocurra esto. Hay pocas probabilidades de que alguien nos golpee el coche con un mazo, pero un accidente puede producir el mismo tipo de daños. Afortunadamente, una capa de plástico dentro del cristal evita que se rompa en grandes y peligrosos trozos. A todos nos gusta el lujo, pero la seguridad es el elemento más importante del coche. Aunque la conducción del pasado era emocionante, también era peligrosa. Antes de la Primera Guerra Mundial, los coches se cobraron 36.000 víctimas en Norteamérica. Los muertos en la Guerra de la Independencia, en la de 1812 y en la hispanoamericana fueron 22.000. Los primeros conductores se sentaban en la parte superior de unos coches sin puertas. El principal objetivo era encontrar un modo de que no salieran despedidos de sus vehículos. Los primeros cinturones de seguridad aparecieron en 1903 en una carrera de coches. El conductor se ató con una correa. Fue la primera vez que alguien se ataba así a un coche. Pero en los turismos, los cinturones no se instalaron hasta 50 años después. Los primeros conductores no querían ir atados, pero tener algún tipo de protección era importante en caso de colisión. En 1906 aparecieron los primeros parachoques. El retrovisor fue otro dispositivo de seguridad que llegó a los turismos gracias a los coches de carreras. En 1911, Ray Hirun instaló un retrovisor en su coche y ganó la carrera de las 500 millas de Indianápolis. En 1930 se popularizaron en todos los turismos. Los coches cerrados de 1920 ofrecían una mayor resistencia estructural, pero también provocaron la preocupación por el cristal. Las planchas de cristal de los primeros modelos solían romperse en grandes trozos en accidentes o cuando eran atacados por furiosos jugadores de béisbol. Era una situación escalofriante. En los años 20 mucha gente se negó a conducir en coches cerrados porque tenían miedo de que los cristales se hicieran añicos. La invención del cristal de seguridad hizo desaparecer los miedos. Los fabricantes colocaron una capa de plástico entre dos láminas de cristal. Cuando se rompía, el cristal se pegaba al plástico o se hacía añicos. El Ford y los Cadillac de 1928 fueron los primeros modelos en usar cristales de seguridad. Cuando aparecieron los parabrisas, se necesitaron limpiaparabrisas para asegurar una buena visibilidad.
En 1916, los conductores tenían que mover las escobillas de los limpiaparabrisas a mano. En el interior había un pequeño botón unido a la escobilla exterior. Había que mejorar el sistema. Algunos ingenieros descubrieron que el limpiaparabrisas podía ser accionado por un motor neumático, accionado gracias al vacío provocado dentro del motor. El problema era cuando se llegaba a una cuesta. Había que acelerar y el vacío disminuía. Los coches subían sin poder usar los limpiaparabrisas. En 1950 se popularizaron los limpiaparabrisas eléctricos y desapareció el problema. Los cinturones de seguridad reaparecieron con el Nash de 1949. En los años 50 y los 60 aparecieron en más coches. A principios de los 70 los airbags se combinaron con los cinturones de seguridad para proporcionar una mayor seguridad, pero antes de que llegaran al mercado, los investigadores trabajaron duro para que funcionaran. Desarrollamos el prototipo en 1971. Nos enfrentábamos a grandes desafíos técnicos, porque le estábamos pidiendo a un mecanismo que llenara una bolsa en menos de 50 milisegundos. Para hacernos una idea, en pestañear tardamos 250 milisegundos. Cuando el vehículo recibía un impacto, una señal electrónica accionaba el airbag. La bolsa estaba dentro de un compartimento y un gas presurizado la inflaba rápidamente. El sistema funcionó bien, pero cuando la General Motors lo introdujo en 1973, era un extra opcional de $800. Los coches solían costar unos 6.000, por lo que las ventas de airbag no tuvieron el éxito deseado. Esta situación continuó durante 3 años. Reaparecieron en 1987 gracias a un decreto del gobierno. Eran más económicos y esta vez consiguieron el favor del público. Desde entonces, se han instalado airbags en otros espacios del coche. El del acompañante y los de protección lateral ya son habituales. El modelo más reciente es el de cortina, que se despliega hasta el techo y protege al conductor en caso de dar vueltas de campana. Pero se necesitan airbags más inteligentes. Salvan muchas vidas, pero se activan con tanta fuerza que pueden causar graves lesiones e incluso la muerte. Intentamos desarrollar un sistema de sensores en los asientos que identifiquen si está ocupado por una persona pequeña, un niño por ejemplo, para que suprima el airbag. También desarrollamos unos infladores duales o variables que responderán tanto al tamaño como a la ubicación del ocupante. Los airbags inteligentes, junto con los sistemas de frenado automáticos que mantienen una distancia de seguridad entre los coches, harán la conducción del futuro mucho más segura. Los ordenadores son la clave de los sistemas más seguros, inteligentes y rápidos de los coches modernos. Estos chips también tienen una historia que contar. Ya hemos diseccionado el cuerpo del coche y ahora diseccionaremos su cerebro. Thanks, Chris. En realidad tiene varios cerebros diferentes. El coche está lleno de estos pequeños chips de ordenador y funcionan mucho mejor que los grandes y aparatosos sistemas mecánicos del pasado. ¿Cuándo se acoplaron ordenadores a los coches? Los ordenadores de los años 50 y 60 eran demasiado grandes para instalarlos en un coche. En 1970 los ingenieros estaban a punto de combinar estas dos maravillas tecnológicas. Llenamos el maletero de ordenadores y de equipo de apoyo. La gente pensó que no seríamos capaces de hacerlo por el modelo que tenían en mente. El ordenador más pequeño que habían visto ocupaba casi la mitad de una habitación. Poco
Pocos años después de la invención del microprocesador en 1971, los sistemas computerizados mejoraron el funcionamiento del motor disminuyendo el tamaño de la batería. Los primeros sistemas desembocaron en la inyección electrónica, que mejoró la potencia y el gasto de combustible a la vez que disminuían la contaminación. Pero los ordenadores sufrían interferencias de las emisoras de radio y eran sensibles a las variaciones climatológicas. A principios de los 80 ya confiábamos en aplicar los ordenadores a este campo. Tanto en Houston, Anchorage o Minnesota, cuando compras un coche, quieres que funcione en cualquier parte. Hoy microprocesadores y sensores son la parte más importante del sistema. Y la tendencia actual es que todos estos sistemas empiecen a comunicarse electrónicamente entre ellos. Algunos de los sistemas de seguridad en prueba son los primeros ejemplos de esta actividad interna. Por ejemplo, hay una creciente preocupación por los accidentes que implican vueltas de campana y que terminan en muerte. Intentamos eliminar señales de otros sistemas como el de frenado o el de suspensión y combinarlas con otros sensores que confirmarían que el coche va a volcar y activar así un airbag envolvente que nos evite salir despedidos y nos proteja la cabeza. Los mecánicos de la vieja escuela deben esforzarse al máximo con todo este nuevo equipamiento electrónico. Pero puede que algún día, en el futuro, los ajustes rutinarios no impliquen ningún tipo de contacto físico con el coche. Gracias a la tecnología informatizada del vehículo, unida a la tecnología inalámbrica, mientras el conductor esté en su casa durmiendo, podemos instalar un software actualizado y mejorar el rendimiento del motor o la seguridad del coche. En el futuro, los ordenadores cambiarán la forma de conducir y el mantenimiento del coche. Pero algunos de los dispositivos electrónicos actuales ya resultan increíbles. Desde mediados de los 90 los sistemas de navegación han evitado que los conductores se pierdan. Ahora son más fiables y sofisticados. Se puede programar la dirección a la que queremos ir. El sistema sabe dónde estamos, a dónde queremos ir y la red de carreteras que conectan un punto con otro. Hará un mapa y nos lo comunicará verbalmente. Mr. Miller, accident requires detour. Take Highway 7 to Mercer Village. La visualización frontal es otro gran avance de la técnica. Un pequeño proyector en el salpicadero nos permite controlar los indicadores sin apartar la vista de la carretera. El primer sistema apareció en el Oldsmobile de 1998. Proyectamos una imagen sobre el parabrisas a una distancia virtual. Por eso parece que está delante del parachoques. No es necesario reenfocar la vista. Podemos ver la velocidad, las señales, podemos acoplar cualquier tipo de información. En 1999, Cadillac introdujo un sistema más avanzado para el parabrisas, una pantalla de infrarrojos. Este dispositivo permite que los conductores vean el calor emitido por humanos y animales y diferencien ligeros cambios de temperatura entre objetos inanimados más allá del alcance de los faros y la niebla. Este dispositivo ha aumentado la seguridad para conductores, peatones e incluso perros. Los videojuegos y la televisión hacen del coche un salón sobre ruedas. Pero la tecnología interactiva inalámbrica y el reconocimiento de voz también ayudarán a transformar el vehículo en una oficina móvil. Nadie quiere conducir controlando y pulsando botones en el panel de mando mirando una pantalla. Pero estamos a punto de fabricar un sistema que nos permita seguir conduciendo mientras le pedimos que nos lea un correo electrónico. El sistema se activará, leerá el título del correo electrónico y nosotros daremos nuestra aprobación. Entonces leerá el texto. Los sistemas de reconocimiento de voz experimentales ya pueden comunicarse en decenas de idiomas y tienen un vocabulario de varios miles de palabras. Los sistemas del futuro incluirán cientos de miles e incluso podrán reconocer diferentes dialectos del mismo idioma. Phone dial 555.
Los coches modernos son el mejor valor tecnológico del planeta. Además de pensar en su coste, hay que pensar en lo que nos da a cambio. Nos lleva de un sitio a otro, nos da libertad, pero también tiene un sistema de refrigeración, de calefacción, de radio, un sistema electrónico. Un frigorífico nos cuesta 1.200 euros y solo enfría comida. Los coches han cambiado mucho en los últimos 50 años. Con los importantes avances en la actual era de la información, las innovaciones futuras llegarán a un ritmo aún más rápido. Ya nos hemos ensuciado bastante las manos, pero siempre es bueno. Y gracias a Bob y Chris, hemos logrado diseccionar este Ford Taurus y estudiar el pasado de sus piezas. Aunque no sabemos la evolución exacta de los coches en las próximas décadas, una cosa es cierta: seguiremos disfrutando de ellos y desmontándolos durante mucho tiempo. Soy Ron Hiselton. Adiós.